había una sede de la Universidad de Antofagasta en ciernes. La razón principal, entre otras cosas, fuera de una extensión de la universidad, era de que existía la ley del cobre, que destinaba un 10% de los ingresos a investigación, y dentro de eso había un porcentaje que tenía que quedar en la zona. Por lo tanto, se creó un programa de investigación en la zona norte, con sede en Antofagasta, y se nombró un comité de 4 personas que lo nombró el rector, para coordinar este programa. Y dentro de eso había uno en eh, eh, energía solar realmente, eh, otro que era la ciencia de la Tierra, que estaba yo, un biólogo, y no me acuerdo quién fue. Ah, ya, el que después nombraron director del centro, que era Vitrán de La Serena. Ahora, había un programa con el Departamento de Magnetismo Terrestre de la Carnegie Institution, que había hecho el año 58, como parte del Año Geofísico Internacional, un perfil sísmico de este a oeste, utilizando las explosiones de Chuquicamata, Ah, eh, y otras que se hicieron en el Salar Uyuni, ya, al otro lado. al otro lado. Y se consiguió que la Marina hiciera unas en el mar, ya frente a eso. Entonces, a raíz de eso, y porque era una zona bastante sísmica, se estableció con ellos un programa de una red local de estaciones sismológicas. Y se llegó a tener, no me acuerdo, entre 10 y 12 estaciones. La ubicación exacta no me acuerdo, pero tengo por ahí o sea, el listado que se lo puedo hacer llegar eh, por correo. Ya. Pero cubría toda, digamos, desde la costa hasta la cordillera, hasta el límite. Incluso había una estación en Oyagüe Ya. y otra al sur en Toconao, que quedaba muy cerca del límite. Y esa red eh, estuvo entonces financiada parte por la Universidad de Chile, y los equipos los proporcionó la Carnegie Institution, que eran equipos, visto ahora con la distancia, eran la tapita del frasco, para decir algo, de ese momento. Estamos hablando del año 61, en que los transistores estaban recién empezando. Entonces yo diría que fueron de los primeros amplificadores transistorizados que se hicieron. Y como era muy difícil el acceso, porque distancias muy grandes, los tambores de registro eran enormes, o sea, tenían como 1,20 m de ancho y unos 90 de diámetro. El registro a tinta, funcionaban todo con baterías, ¿ya? Y bueno, esa fue una experiencia increíble. Había que hacerle mantenimiento toda la semana, llevando baterías de esas grandes tipo camión, y en algunos lugares, los más difíciles, como era Oyagüe, por decir, no tan difícil sino a la distancia, se instalaron unos generadores a gas licuado, ya que nunca más los volví a ver, que eran unos generadores térmicos, ya, y que funcionaron bastante bien. Y en algunos donde teníamos viento se instaló unos cargadores, o sea, wind charger, o sea, Sí. y eso se pudo mantener bastante bien. Entonces eso implicaba de que yo iba eh, una semana cada mes, eh, en forma regular, a Antofagasta. Y el grupo de Antofagasta llegó a tener como
no me acuerdo, 10, 12 personas. ¿Ya? ¿Tú volabas, ibas en avión? Sí, la mayor parte de las veces. Fui, ponle 2 veces porque tenía que llevar carga o algo. Ya, Iba en avión. ya. ¿Ya? El servicio era bastante bueno. LAN tenía los DC-6. ¿Ya? ¿Cuatrimotor? Y ¿Mm? ¿Cuatro motores? 4 motores. Claro. ¿Ya? Y bueno, y ya que mencionas a Álamo, ¿ya? Y el control a distancia, que era por radio, teníamos que contratar un chofer. eh, ya cuando se contrató yo no estaba allá y le tocó ir a buscarme la semana que tenía que ir a Antofagasta y yo salí del aeropuerto y me fui a la camioneta, pero no estaba el chofer. Esperaba que llegara para que me abriera y en eso llegó y me mira así todo espantado y me dice que por algún motivo él se había hecho la ilusión de que, o sea, se había imaginado que yo era un señor gordo, viejo, etcétera. Entonces, cuando me vio pasar y como yo no lo conocía, pasé de largo entre los pasajeros y él, después de que llegaron todos los pasajeros y no había ningún señor gordo y pelado, lo único que le pegaba era lo pelado. Se fue a la camioneta pensando de que yo no había llegado. Así que, bueno, esa es Oye, un entonces, poco la historia de allá. entonces en Antofagasta funcionó era como una rama del servicio sismológico, pero la jefatura era una. Exacto. ¿Y quién en el Bueno, el servicio sismológico en esa época era parte del departamento. Claro, O sea, era una sección del departamento. pero funcionaba con una jefatura propia y había una sección de sismología que tenía también alguien que coordinaba. No, era lo mismo. Ah, ok. No O había. sea, el servicio, sí, sí, habían dos, digamos, el servicio sismológico tenía digamos, una subsección que era instrumentación, Ah, ah, ya, y otra que era sismología. y entonces Entonces, la parte de instrumentación estaba todo el grupo que hacía el mantenimiento de equipo y y también en esa época se construyó una cantidad de instrumentos. Como tú sabes, se construyeron sismómetros, se construyeron acelerógrafos tipo Montana y se construyeron 250 sismoscopios Wilmot, o sea, un tipo que no tengo, como yo me fui, no tengo idea si después en algún terremoto funcionaron o no, pero se repartieron en Santiago, ahora, una pregunta. Cuando tú hablas de la construcción de esos equipos, ¿dónde se hacía eso? en el taller mecánico y electrónico. Había un taller mecánico bastante completo. ¿Pero dónde estaba? Bueno, primero estaba en el sótano del pabellón de física. Si tú ¿Ya? vas al pabellón de física, tú te acuerdas perfectamente dónde estaban las instalaciones de geofísica. Sí, mira, al lado F10, de la F10, ya no me acuerdo qué nombre tiene, al lado derecho, mirando claro, mirándola de frente. exacto, estaba la oficina. Ahora, justo debajo de eso, un semisótano, porque tenía unas ventanas que Sí, quedaban salían al patio. ahí a la fuente de la rana, Sí, claro. estaba el taller y en el centro, eh, digamos, bajo el hall Sí. de acceso a la F10, todo eso era una sala grande donde estaba la estación sismológica, los acelerógrafos y hacía también de depósito. Dime, ¿ese lugar no es el lugar que tiene un acceso hacia el patio? Que uno puede. No, en esa época era totalmente cerrado. Ok. O sea, no tenía ventanas, sino que era totalmente cerrado y ahí estaba
había un sismógrafo de estos, un péndulo mecánico de 2 toneladas, y es decir, hubo 2 acelerógrafos. Enrique, pero de tu recuerdo, ese lugar donde funcionaba el servicio sismológico, donde estaba el taller más bien, donde se hacían los instrumentos, venía de antes, o sea que probablemente en los años, la década previa, también había estado ahí funcionando el servicio. Mira, la época no sé, pero por lo menos te puedo decir que es de los 40, De los 40. por, del 1940 por lo menos, Ya. porque tanto Federico Greve, que había sido el director, como el anterior, que era un señor Donoso, eh, se acordaban de eso. Ah, ok. Y había digamos, el mecánico, Jorge Lederman, que ahora me estoy acordando, no sé si está en el Sí, listado. está, Ya. porque yo lo conocía a don Jorge Lederman. Bueno, Jorge Lederman era un mecánico preciosista. No, no, real, o sea, Pero, cuando digo preciosista lo digo con mayúscula. no, pero sí, sí sé, porque era un Eh, inventor. digamos, digamos, todo lo hacía con un cuidado. eh, para ponerte un caso, digamos, los acelerógrafos que tenían unos tornillos de ajuste. Bueno, el borde de los tornillos poco menos que le hacía dibujitos como para ponerlo en un cuadro. Era excelente como, Oye, digamos, cualquier cosa de precisión. Te Enrique, pongo un caso, no sé si alguna vez viste tú un galvanómetro. sí, Bueno, los galvanómetros tenían, digamos, la suspensión, que era una fibra, un pelo, un pelito normalmente de oro o de cobre. Los buenos eran de oro, que sostenían el espejito. Bueno, los de periodo corto eran de unos 15 centímetros de largo, y muchas veces había que repararlo. Normalmente los primeros se mandaron a Estados Unidos, a los fabricantes, para que les colocaran nuevo. Bueno, él se demoraba, pero con lupa, microscopio, etcétera, lograba colocarle la suspensión nueva. ¿Ya? ahí Bueno, ese fue el que empezó con eso, y después se contrató a Santiago Soto, y había un señor de apellido Soto, que no me acuerdo el nombre, que era el encargado de la estación de Santa Lucía, que era digamos, él iba mucho fuera de ir a cobrar su sueldo. No está en la lista porque ya, yo no sé cuál era la situación de él. Él era uno de los jardineros del Cerro Santa Lucía, pero en ese momento lo que era el Instituto de Geofísica y Sismología, que así se llamaba, le pagaba en alguna forma, pero que yo sepa no estaba en nómina. ya. ¿Ya? Y él era tan acucioso como Jorge Lederman, además de ser amigo. Entonces, cuando él tenía libre, se iba a trabajar al taller, y era el tipo que armaba las cosas. ¿Ya? Eh, Eso de lo que me acuerdo, no sé cuántos años estaba, pero él estuvo muchos años a cargo de la estación del Cerro Santa Lucía, que no tengo idea qué sería de esa estación cuando se dejó de usar, pero Quedó, mira, era se transformó en una bodega donde se almacenaron todo tipo de muebles, todo lo que había de desecho iba para allá. Era una bodega al final. Y luego se traspasó a una negociación con el municipio y se traspasó al municipio.
Y ahora creo que se Ya. recuperó. Oye, Enrique, una pregunta. ¿Jorge Lederman estaba ahí cuando tú llegaste? Sí, sí, él estaba. No. Yo me acuerdo, Él de, ¿Mm? Yo lo conocí al yo, final, yo lo conocí en los últimos años, y siempre me maravilló lo que tú dices, su preciosismo para hacer las cosas y su inventiva, porque me acuerdo que cuando yo lo conocí, él había inventado una puerta para un auto que se abría por los dos lados. Tú la podías, ya, tenía dos batientes, y entonces la quería patentar, pero era muy caro, y se la vendió un médico y el médico la patentó. Era una puerta y él construyó un modelo chiquitito y mostraba su puerta que se abría por los dos lados. Era una cosa muy ingeniosa. Así que siempre tengo una foto de él que creo que es de él y te la voy a enviar para que tú me confirmes si es él. Porque si es él perfecto. es una maravillosa foto de don Jorge Ledesma. Mira, en fotos, yo contacté a varios de los de la lista, de los que, y uno de ellos fue Bernardo Blas, Ah, ¿lo que contactaste? sí, sí, él vive en Suiza, y Ah, dentro de las cosas que él era fotógrafo, digamos, sí. eh, Yo fotógrafo aficionado, fanático, y tiene fotos de muchas de las personas del Qué departamento. bueno. Oye, mira, a Bernardo Blas, yo intenté comunicarme con él, porque con él tengo un recuerdo muy simpático. Yo nunca lo conocía, no lo conocí. Sí, lo vi una vez. Yo estaba en segundo año de ingeniería, en una clase con el profesor Mori, era Carlos Mori. eh, Carlo Mori, Carlos, ¿no? Carlo, o sea, Carlos, realmente Carlo, Carlo no Mori, Carlo. muy, muy italiano, Carlo Mori. Bueno, y en una clase nos dice, vengan a la siguiente clase porque les tengo algo muy interesante que mostrarles. Y en la clase siguiente se había instalado una proyectora de diapositiva y apareció Bernardo Blas a mostrarnos un conjunto de fotos que había sacado en la isla de Decepción, cuando fue la erupción del volcán. Exacto, Y que creo que después la vendió a Life o alguna de esas revistas al mundiales, National Geographic, al National Geographic, y se publicaron como exclusiva. Pero era una foto en 5.000. impresionante. No, mira, Bernardo Blas, te voy a contar, yo era amigo de él mientras era estudiante en la escuela, y era un personaje increíble, súper flaco, y era ladrón con mayúscula, ladrón bien intencionado. Entonces, en las condiciones para contratarlo, para la parte de instrumentación, era de que él podía robar en cualquier otra parte, menos en el instituto, en el departamento. Bueno, y eso tuvimos que utilizarlo porque él tenía una habilidad además extraordinaria, o sea, así como Lederman, para poder armar o desarmar o hacer cosas mecánicas. Y la, de las historias hubo varios robos a departamentos, por ejemplo, del departamento de física, electrónica, que necesitábamos algo que no nos querían dar, con Blas lo conseguíamos. O sea, partes para un equipo, etcétera. Así. Bueno, pero eh, una de las historias es cuando instalamos la estación en Isla de Pascua. Yo fui o sea, uno de los que fue conmigo fue Bernardo Blas. Y se nos echó a perder el generador que habíamos llevado, que era nuevo, el generador de electricidad. Y allá había electricidad solamente en la noche, y llevábamos todo un sistema que había desarrollado Lederman precisamente, eh, para el cambio automático instalamos unos bancos de batería muy grandes. Entonces, todos los días había que cambiar de banco, pero sin que Ayer la estación, se apagara la estación. Entonces, bueno, este Lederman había hecho un conmutador eh, excelente, digamos, que funcionó no sé cuántos años, porque yo el final no lo sé. Pero
cuando nos falló el generador, estábamos limitados porque la estación era sin ventanas y estábamos instalando los equipos y lo que había fallado era bueno, no sé, el G-Clear, o sea, la aguja donde inyecta la gasolina al carburador, que es como una aguja hipodérmica, pero digamos un poquito más gruesa, etc. Y hacer eso en Pascua era casi imposible. Bueno, él se las ingenió para que entráramos de noche al hospital de Isla de Pascua, absolutamente clandestino. eh, Poníamos frazadas en las ventanas para que no se viera, y durante 2 noches él estuvo haciendo con la fresa del dentista, a partir de un tornillo delgado que habíamos conseguido, que era del mismo hilo que lo otro, haciendo este tubito muy delgado, que era hueco por dentro, con una salida de digamos que tenía que ser exactamente de las mismas dimensiones que el otro para que el generador funcionara. Bueno, lo hizo y ese generador funcionó, me imagino, con eso hasta que ya desapareció la estación allá. Oye, Y la otra característica era de que, como comía tan poco, sobre todo en Antofagasta, él podía ir a campo y pasar una semana comiendo nueces solamente. Ese era Bernardo Blas. oye, Bernardo Blas era ingeniero de qué? Era ingeniero no, civil, eléctrico, ¿qué era? Eléctrico, es eléctrico. Ah, eléctrico. Yo creo que aquí puse, no, no puse aquí, pero ya, ingeniero civil eléctrico. Okay. ¿Y lo contrataron con qué objetivo específico? A trabajar, porque necesitábamos a alguien para trabajar en instrumentación. Ah, o sea, él estaba más bien en la parte de instrumentación, no, no en investigación, digamos. No, 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 Ya. no. Estuvo, o sea, bueno, en instrumentación había te digo, hubo investigación en desarrollo de equipo. Por ejemplo, bueno, todo esto de los sismómetros, que no me acuerdo el nombre de lo que usamos como modelo, eh, hubo, digamos, investigación de tipo teórico-práctica, como por ejemplo el desarrollo de la suspensión, después el efecto térmico en el resorte de suspensión, qué espesor teníamos que ponerle a la caja para que fuera aislada térmicamente, en fin, Ya. investigación práctica. Oye, y otra pregunta, ¿en qué momento se va él del departamento? Él se casó con una de las secretarias, ¿Qué se llamaba? Marilú Vázquez, creo que era. Marilu. Oye, ¿y ella era la secretaria de dirección? Exacto. Ah, ok. Eh, Espérate, él se debe haber ido el año Bien. 72, que se fue no, no revisé eso, pero me estoy acordando ahora, el año 72 él se fue a Suiza. En Sí, marzo sí, del 65. sí, porque otra de las historias que tengo con él, yo el 67 me fui como director del Centro Regional de Sismología en Perú, el de UNESCO, y ¿En qué año, el perdón? 70, ¿En qué año? yo me fui el 67, 67. ya, y el año 70 fue el gran terremoto de de Ancash, perdón, donde Chile envió una misión y dentro de esa misión iba Bernardo Blas, Perdón, con quien tuve, perdón, perdón, ese fue el terremoto que destruyó Yungay.
exacto. Ok, Y Chile envió una misión con instrumentos eh, y eran dos personas, Bernardo Blas y alguien más que no me recuerdo en ese momento, pero el que se quedó para la operación de las estaciones y mantenimiento, por lo menos por mes y medio o 2 meses, fue Bernardo Blas. ya, Ahora, con él tuve un lío porque dentro de las... A mí me tocó coordinar todo lo que era por por Céresis, todo lo que fue la ayuda externa. Y llegaron, me acuerdo, cinco, Estados Unidos, el USGS, mandó 5 acelerógrafos nuevos que venían en sus cajas muy bonitas, atornilladas, etcétera. Y habíamos organizado una bodega donde guardamos las cajas, o sea, todo el material de lo que había que devolver, donde estaba también todo lo que llegó de Chile, el embalaje. Bueno, cuando se devolvieron las cosas, eh, y yo quiero devolver los acelerógrafos, ya lo de Chile había salido, me faltaban las 5 cajas de los acelerógrafos, que eran muy bonitas, barnizadas, con manillas, etcétera. Y empiezo a averiguar y resulta que Bernardo había conseguido, mientras iba a campo, una cantidad de huacos, ya, la cerámica indígena, que era muy fácil encontrar, ya, y que era absolutamente prohibido sacarlas del país. De hecho, yo cuando me fui las doné todas al museo porque las que yo había conseguido, porque no me atrevía como funcionario de Naciones Unidas eh, arriesgarme a llevarla. Lo único que saqué fueron unos trozos de tejido. Pero Blas eh, sacó una cantidad 5 cajas del tamaño de lo que eran los acelerógrafos, llenas de guacos, que por supuesto, como eran de la misión de Chile, iban por tipo valija diplomática, y yo no supe esto hasta que en algún viaje a Chile fui a la casa oye, de Bernardo, ahí en Brown está Norte, lleno de hueco. y que era una casa muy bonita, antigua de los padres, eh, y en la sala, que tenía un zócalo lleno de guacos bellísimos. Entonces le pregunté, y me dice, no, esos los traje de Perú. ¿Y cómo? Bueno, yo conseguí unas cajas allá. Bueno, ese era Bernardo Blas. Oye, Así que, oye, bueno, Enrique, yo me imagino que tú estás escribiendo esto. mira, algunas cosas, o sea, No, he hecho una lista. pero tú deberías escribir algo de la sismología, o porque la verdad es que ese mundo que se vivía en esos años era tan distinto, tan radicalmente distinto a lo que es ahora, en que no hay Absolutamente. las capacidades para hacer cosas eran increíbles, las cosas que se hacían, la inventiva que se usaba. Ahora se compra nomás y se instala y no hay más, no se le agrega nada, ninguna tecnología. No, hay varias cosas que realmente hay, que son parte de la historia que nadie sabe, digamos. Ajá. Por ejemplo, que yo no tampoco sé qué pasó con eso, pero a raíz del terremoto del 60, eh, hubo cantidad de movimientos, bueno, por todos lados hubo una reunión aquí, el año 61, eh, de UNESCO, específicamente donde se creó precisamente el Centro Regional de Sismología, y el motivo de hacerla en Chile era cómo ayudar a la ciencia en sismología en Chile. Y de ahí salió el, un apoyo de $250.000 de UNESCO
para compra de instrumental sismológico. Ahora, eso se repartía en 2 años, 100 el primer año y 150 el segundo año. Nosotros hicimos toda la selección de los equipos que queríamos. Creo que alcanzaba para unas 8 o 10 estaciones. Eh, digamos, lo que era lo último de tecnología en ese momento, y se envió la lista a UNESCO. Pero UNESCO decidió comprarla, o sea, comprar todo, pero lo dividió en los 2 años y la división la hicieron ellos. Ya no compraron set completo, sino que el primer año llegaron los amplificadores, los relojes y los registradores Helicorder. Y resulta que el segundo año había cambio del secretario general de UNESCO, y Estados Unidos decidió retirar el apoyo, o sea, la contribución, con lo cual el presupuesto de UNESCO se vino al suelo y la segunda parte de ese grant nunca se dio. Entonces quedamos en el departamento con un montón de equipos que eran inservibles. Lo único que creo que se podía utilizar eran los relojes de cuarzo, pero el resto, por ejemplo, los helicorders, los registradores, no traían los amplificadores y el departamento no tenía dinero para comprar las componentes que faltaban. Entonces eso quedó amontonado precisamente en el sótano de física, una cantidad de cajas que nunca supe qué pasó con ellas. Puta, no, no Esa fue sabía, o sea, pero esa fue una pérdida ahí de decenas de miles de dólares, bueno, $100.000. $100.000. Sí, Oye, señor. tú estabas en el departamento cuando llegaron el equipamiento del crédito francés, Exacto. que llegaron, eh, Pero, sí, 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 que dime. llegaron tornos, fresas, Sí, pero al departamento no llegó mucho. ajá, Eh, no me, sí, llegó un torno, torno grande, exacto, un torno grande, digamos, ya, ¿cómo se llama? Automático. ajá, Llegó una fresa, llegaron unos taladros de precisión, sí, pero realmente no fue mucho porque de ese equipamiento se arregló para Antofagasta algunas cosas, no recuerdo bien, creo que ajá, fue relojes ya. para la red de Antofagasta. Enrique, lo de Antofagasta tenía unas instalaciones propias o estaban al interior de la sede de la Universidad de Antofagasta. O sea, ¿Qué tipo? eh, cuando se construyó la sede, originalmente fueron dos pabellones. Bueno, había una sede que era alquilada en el centro de la ciudad, ¿Ya? donde estaba la dirección y oficina, y en la Caleta Coloso, que no había nada y que se construyó dos pabellones y la estación sismológica arriba del cerro, eh, eran un pabellón para sismología y energía solar y el otro era todo para biología marina. ¿Ya? Y Ya. eso se construyó muy rápido porque eran estructuras de acero y, y bueno, yo recuerdo de que prácticamente estuvimos quizás un mes o 2 meses en un local alquilado en una bodega que era en las afueras de Antofagasta, antes de trasladarnos allá. Ya. Ahí también teníamos, o sea, comenzó también
con un espacio que nos cedió el Colegio San Luis, el Colegio de los Jesuitas, porque una de las personas que trabajaba con nosotros como empleado era el padre Sá, que era profesor también del colegio, entonces le contrató con No me tiempo digas, completo con algunas horas que él daba clase. tú conociste al cura Sá. Sí, señor. Oye, pero si el cura Sá es muy conocido en la meteorología, porque cuando fue, ¿será el mismo Sá que fue después a Punta Arenas, al colegio Punta Arenas? No, 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 era otro. Este Ah, era Germán Sá. ya, pero hay otro Sá, S-A-A, Sí, sí, exacto, pero que era un no, cura que mantuvo la observación meteorológica en, Punta Arenas. Ya, no es el mismo. ese no. O sea, conocí los curas porque la estación de Punta Arenas, la antigua estaba en el colegio de los jesuitas, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, el centro de la ciudad, claro, ¿Cómo? en el centro de la ciudad está el colegio. Exacto. Claro, Ahí había un sismógrafo de ah, esos, de esos sismógrafos de tonelada y media era. Y yo cuando se hizo todo el estudio para bueno, tuve que ir muchas veces a Punta Arenas, pero toda la historia de ubi- seleccionar el sitio y construir la estación de Cerro Sombrero, ya, que tampoco sé qué fue de ella, pero, pero para mí es inolvidable, y te voy a contar por qué, y esto debo incluirlo. Eh, Primero, tuvimos mucho apoyo de NAP, ¿ya? Entonces fui quizás por una semana con instrumentos para buscar un sitio para la instalación de la estación. Y el sitio tenía que tener varias condiciones, además de tener bajo nivel de ruido. Entonces, y la otra era tener acceso con cierta facilidad. Y además de eso, energía. Bueno, conseguimos un sitio en la nada, digamos, pero que estaba al lado del camino y a ciento y tantos metros de la línea de electricidad, donde se decidió construir. Entonces hicimos el trámite porque eso era tierras fiscales ante el Ministerio de Tierras y Colonización, creo que se llamaba, eh, pidiendo un espacio, o sea, dentro de esa inmensidad, un terreno de 30 por 30 metros cuadrados y la servidumbre para construir la línea eléctrica de 110, 120 metros. Bueno, cuando salió el decreto autorizando cediendo por 99 años ese terreno, viajé a Punta Arenas porque ya habíamos hecho la licitación para construir la estación y o sea, tuve que ir hasta Cerro Sombrero con el representante del Ministerio de Tierras en Punta Arenas, que era un señor bastante mayor. Y el sitio, las coordenadas, las habíamos sacado de los mapas o planos que tenía ENAP. Pero este señor llegó con un mapa que era el mapa que manejaba el ministerio y no coincidían. Entonces, el terreno que, según el mapa oficial del ministerio, quedaba en un lugar que era imposible para nosotros. Entonces digo, no, ningún problema, yo hago la corrección de coordenadas con las coordenadas reales traspasadas a las coordenadas del mapa del ministerio. Y al día siguiente se empezó de inmediato la construcción porque venía el invierno y había que terminar antes de que llegara la nieve. Como 2 años después, llegó a mi oficina un personaje inolvidable, una señora enorme con unos anteojos de tipo poto botella y otro gordo así. Y llegué a la oficina a decirme que todas mis cuentas habían sido, mi cuenta corriente, la derecho a firma, todo había sido eh,
bloqueado por la Contraloría, porque yo había, ¿cómo se dice? Bueno, había defraudado al fisco por haber utilizado fondos públicos para construir en un terreno que no le pertenecía a la universidad. Bueno, ahora, la historia es que por dónde encontraron esto fue que haciendo una auditoría en ENAP, descubrieron que ENAP nos había regalado, creo que 10 sacos de cemento, porque Punta Arenas dependía en esa época de los barcos que llegaban y si había tormenta se atrasaba y no había cemento. Entonces ENAP sencillamente nos regaló esos barcos y yo firmé un recibo de entrega, porque coincidió en un viaje allá. Y, por supuesto, nunca pensé ni nada. Y resulta que ENAP, que era institución pública, no podía donar ni un alfiler sin una autorización del directorio. Por lo tanto, el primer ¿Sumariado? El primer delito fue el del ENAP, y de ahí llegaron donde se habían ocupado los sacos, y era la construcción de la estación. Y descubrieron que la estación estaba construida en un sitio que era distinto al que, bueno, un sitio que no pertenecía a la universidad. Bueno, te digo, para mí fue, digamos, yo estaba asustadísimo, llamamos al rector, el rector llamó al ministro, etcétera, y suspendieron porque era malversación de fondos que iba con, yo tenía que ir a la cárcel. ¿Qué edad tenías? Bueno, tenía 28 años, una cosa así. Y lograron de que no me metieran a la cárcel con un aval del rector. Ahora, ¿qué pasó? De que el día que nos entregaron las cosas, el encargado del ministerio, que regresó a Punta Arenas, donde él se había comprometido a hacer la corrección, que él no le dio ninguna importancia, que era un oficio de él y punto, murió de un infarto esa noche. Y por lo tanto, nunca se hizo la corrección. Y nosotros partimos de la base de eso. Y bueno, finalmente sí se logró hacer la corrección de las coordenadas y quedé en libertad, pero hubo un mes que tuve que pedir plata prestada para poder vivir realmente. Muy buena, muy buena. Yo me acuerdo. Lo que tienen que hacer no es que escriba, lo que tienen que hacer es que graben, porque tiene tantas cosas que hacer. Mira, aquí hay una Hola, intrusa que no estaba. Yo me iba a caminar. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ay, yo me iba a caminar y no me aguanté porque me quedé escuchando en la cocina todo lo que Enrique decía porque es tan interesante, siempre tiene anécdotas. Pero tú le pediste que escribiera, pero ¿qué va? No. Mejor es que lo grabe. Pero mira, es que a mí se me ocurre que lo que deberíamos hacer también es hacer algún ciclo de historia del departamento y que juntemos a los psicólogos, juntemos a toda la comunidad y Enrique nos cuenta cosas, nos cuenta del pasado. No, ¿Cómo has estado? Porque las generaciones jóvenes no tienen ni idea. Era pura epopeya esa, pero tu tour fue muy interesante. El tour tuyo fue interesantísimo. Mira, yo lo propuse hace años atrás, porque te digo, yo no sé ahora, dudo que sea igual, pero hay episodios, digamos, insólitos, sobre todo, digamos, digamos, el tiempo que estuvimos inmediatamente después del terremoto del 60 trabajando en el sur, ocurrieron cosas que son memorables, digamos. Cuéntenos alguna. Bueno, te puedo contar una, por ejemplo. Cuando
nosotros salimos el mismo día, o sea, yo iba viajando con un grupo, nos íbamos a La Serena, y el autobús de Andes Marbus paraba en Los Vilos, en la hostería Lord Willow, y estando ahí nos enteramos del terremoto en el sur. Bueno, inmediatamente llamé a Sina Lomnitz y Lomnitz me dijo, vénganse de inmediato. Ese fue el primer terremoto, el de Concepción. Entonces, como ahí se juntaban los dos autobuses, el que venía de La Serena y el que iba a La Serena, logramos sacar, había hueco en el que venía hacia Santiago de vuelta, y regresamos de inmediato. Y llegamos en la mañana a Santiago y de inmediato nos mandaron a Concepción. Pero a medio camino ya supimos del terremoto de Valdivia, que fue creo que a las 3 de la tarde, una cosa así. Y de nuevo la orden fue, sigan de largo hasta Valdivia. Bueno, en Valdivia, bueno, una de las cosas importantes es que eran unas camionetas grandes. Iba con Edgar Causer y Lautaro Ponce y Hans Mainardus en dos camionetas, pero llevamos una cantidad bastante grande de víveres pensando en las necesidades nuestras y de la gente con que nos encontraran. O sea, agua y de todo tipo de cosas. Me acuerdo de unos quesos de bola que se los comía Hans Mainardus. Y fuimos los primeros que llegamos a Mehuín después del maremoto. Ahora, para llegar a Mehuín, el puente había desaparecido por el maremoto y dejamos la camioneta en varios kilómetros antes de lo que era el balneario de Mehuín y la caleta de pescadores, pero y nos cruzaron en bote hacia el otro lado. Bueno, lo que conseguimos era dantesco. Y en el momento que había una cantidad de gente, digamos que llorando los desaparecidos, que no tenían comida, no tenían agua, habían aviones que estaban lanzando comida, pero allá no habían llegado, y nos comprometimos a llevar, ponle 10, 12 personas hasta San José de la Mariquina, precisamente para que tuvieran auxilio, pues nosotros no teníamos cantidad suficiente para dejarle a todo. Perdón, bueno, cuando regresamos... Perdón, ¿eso está ¿Perdón? al sur de Valdivia? No, al norte de Al Valdivia. norte de Valdivia. O sea, San José de la Mariquina era el punto de donde salía el tren que iba hacia Mehuín, perdón, hacia Valdivia, el ramal, y también de ahí salía el camino que iba al balneario, Okay. que en distancia quedará unos 50 kilómetros al norte por la costa de Valdivia. Yeah. Y que era el balneario de Valdivia muy bonito, pero no quedaba nada prácticamente. Bueno, cuando regresamos, nos encontramos... Ah, bueno, una anécdota, o sea, una nota es que la cantidad de muertos era tan grande que nosotros vimos cadáveres por todos lados que había arrastrado el río y el mar. Y no podíamos hacer nada. Entonces, cuando llegamos de regreso a la camioneta, nos encontramos con dos pacos, dos carabineros, que nos tenían confiscada la camioneta. ¿Por qué? Porque ellos habían, como el retén de carabineros de Mehuín había desaparecido con toda su gente, mandaron de Santiago y dejaron a estos dos pacos que no tenían idea de qué es lo que había pasado,
Y al llegar se consiguieron que al lado del camino, a orillas del río, había aparecido el cadáver de uno de los que había arrastrado el maremoto. Y ellos muy racionales, como no podía, el juez tiene que dar la orden de levantar el cadáver, habían decidido que le llevaban el cadáver al juez a San José de la Mariquina, y éramos nosotros con uno de ellos que teníamos que llevar eh, al muertito. Bueno, y todavía se quejaban, se lamentaban terriblemente de que no tenían máquina de escribir para hacer el parte para llevárselo al juez. Bueno, y estábamos en esa discusión y había unas 12 personas, principalmente mujeres, que estaban esperando para que yo las llevara, es decir, era Edgar y yo, los que andábamos ahí, para llevarlas a San José, en la camioneta. El camino era, casi no había camino, o sea, eran unas camionetas doble reacción internacional como tractores, y el camino no, serían 40 kilómetros, pero se demoraba como 4 o 5 horas en llegar. Y estábamos en la discusión con los pacos cuando aparece, la camioneta va arriba de una lomita, ¿ya? Llega una, un ejército de mujeres y campesinos, pescadores armados de palos, gritando, y echaron a los pacos a palos y se han montado en la camioneta y nos fuimos. ¿Qué pasó después? No sé, pero logramos salir con la gente y llevarla a San José de la Mariquina. Bueno, repartimos lo que teníamos de víveres, etc. Ahí hubo miles de cosas en, en Mehuín. Otra que no, que le seguí la pista después, que es lo que pasaba a través de la prensa. En Mehuín había dos hoteles, ya, uno que quedaba de madera ambos, uno que quedaba cerca de la playa, en el borde de la playa, y el otro que quedaba como en una quebrada hacia adentro, que era mucho más resistente de concreto, etc. Resulta que a raíz del maremoto, y el que estaba en la parte de atrás, el de concreto, tenía un parque muy bonito, hacia atrás, adelante y atrás realmente. Pero el maremoto, que en esa parte tuvo la ola de 18 metros de altura, sacó de cuajo de las fundaciones el hotel, que era de 2 pisos, y lo llevó flotando, y al entrar la ola en la parte alta donde estaba el otro hotel, entró ya sin fuerza, pero inundó toda la parte, o sea, inundó el hotel por lo menos hasta 1,5 metros de altura, una cosa así, y llevó flotando el hotel de madera que estaba abajo. Bueno, cuando la ola bajó, el hotel quedó instalado en el parque, eh, perfectamente horizontal. La única cosa es que era un parque muy alemán, absolutamente cuadrado, con caminería a 90 grados, etc. Y quedó atravesado en una caminería. Por eso los alemanes se quejaban quedó en diagonal, digamos. Y por supuesto vino todo el juicio legal del dueño del hotel de madera, que reclamaba poder sacar sus cosas, ¿ya? Y el alemán del hotel de atrás alegaba que no, que esos eran restos de naufragio y según la ley le correspondían. Bueno, ganó el que alegaba los restos de naufragio y quedó con un hotel ampliado porque lo usaron como anexo después. Oye, Enrique, una pregunta yendo al origen. ¿Tú en qué año terminaste tu estudio de ingeniero? El 60.
eras eléctrico? No, civil. Tú eras civil. ¿Hay alguien más de civil de tu generación que se quedó en la universidad? Bueno, el compañero mío era Peter Bergner. Ah, Peter era tu compañero. Claro, no solo compañero, sino muy amigo. Vivimos por varios años en una misma pensión ahí en Almirante La Torre y después en Domeico mientras estudiábamos. Ya. Eh, que bueno, yo soy de Concepción y Peter venía de Concepción también. Ah, ok. Así, Oye, éramos amigos desde el colegio. ¿y cómo fue que tú entraste a geofísica? Mira, es una historia insólita también. Te cuento, o sea, yo nací el 37 y el 39 fue el terremoto de Concepción. Y nosotros quedamos sin casa, así que nosotros tuvimos que irnos por un tiempo a Quilpué, donde una prima de mi madre, os- eh, mientras mi padre solucionaba las cosas en Concepción y vivimos después por 1 o 2 años en unas viviendas de emergencia que construyó el gobierno en Concepción. Bueno, Lautaro Ponce, que también era muy amigo y compañero de curso, él entró después al departamento. No miento, Lautaro y yo fuimos los primeros que entramos. Estábamos en quinto año y yo, quizás por el hecho de haber nacido terremoteado en Concepción, iba mucho fui a conocer la estación sismológica de Concepción, me había hecho amigo eh, de los que la eh, mantenían. Y cuando llegué a estudiar a la escuela, una de las primeras cosas que hice fue, porque al lado de física estaba la placa que decía Instituto Sismológico todavía, y por supuesto me metí a olfatear y me hice muy amigo de un personaje que había en esa época que era Ariel Ferrada, que lo puse en la lista, que era un personaje de novela, digamos, no sé qué es lo que hacía ahí. Y él me mostraba los instrumentos, se hacía súper, que sabía de todo. Y como quedaba al lado de física, de la F10, muchas veces yo pasaba, miraba los sismogramas, etc. Ahora, cuando fue a fines del 58, Lautaro, que era de Valparaíso, vivía en el hogar universitario de la escuela. Yo le invité que nos fuéramos a fin de año a Concepción, a mi casa, la casa de mis padres. Y al llegar allá los primeros días de enero, veo que sale en la prensa un anuncio, o sea, una noticia de que estaba en Talcahuano un buque oceanográfico de la Universidad de Columbia que estaba haciendo trabajos de geofísica. Entonces, bueno, esto de geofísica eh, me llamó la atención, invité a Lautaro y fuimos a tratar de meternos a conocer el barco. Llegamos al barco y nos atiende el que era el jefe de la misión, que era el doctor Morris Ewing, que fue famosísimo en geofísica, y nos mostró todo el barco, nos invitó a almorzar, etc. Ahora, en ese momento, digamos, yo hablaba inglés, Lautaro lo chapuleaba un poco, chapuceaba, no sé, ya ni me acuerdo cómo se dice acá. Y después del almuerzo, el doctor Yui nos dice si no nos interesaría trabajar con ellos en la ruta que iban a hacer, que era Talcahuano, Puerto Montt, Punta Arenas. Y nos ofrecen una suma que para nosotros era desorbitante, pagarnos $350 mensuales. En esa época un ingeniero ganaba $150. Así que imagínate lo que significaba poder, y teníamos comida, nos daban la ropa, nos daban todo.
Bueno, y esa fue la experiencia más fabulosa que he tenido en mi vida. Llegamos a Punta Arenas, donde se suponía que teníamos que desembarcarnos porque ya era principios de marzo quizás, y el doctor Ewing tiene que ir a Santiago mientras el barco se aprovisionaba en Punta Arenas, y cuando regresa, nosotros todavía estábamos colaborando en el barco, nos dice que había conseguido el permiso de la universidad para que nosotros siguiéramos en el barco y la ruta era hasta la Antártica, de ahí a las Islas Malvinas, de las Islas Malvinas hasta el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, y de ahí regresar a Mar del Plata a Buenos Aires, y en Buenos Aires nos desembarcaríamos para regresar a Chile. Bueno, así lo hicimos, y estuvimos 4 meses y medio embarcados. Oye, pero tú en ese momento, ¿en qué estabas? ¿Estabas en la universidad? ¿Estabas estudiando? Estaba estudiando, ¿En o sea, qué, estudiaba. en qué curso? Estábamos de quinto para entrar a sexto año. ¿Significa entonces que ese año ustedes postergaron? ¿Empezaron más tarde? Espérate, llegamos no, llegamos a quinto año. Claro, pues el quinto año lo hice el 59. Ahora, la otra cosa importante que esto era parte del programa del Año Geofísico Internacional, que fue el 58 y 59. Claro. Bueno, llegamos a Santiago a fines de abril. No le contestaste la pregunta, ¿qué pasó con eso, con el curso? Eso es lo que voy a explicar. Pues. Aquí me están haciendo de consueta. Estoy apuntando. Iba a decir lo mismo con Sueta. Llegamos a la escuela prácticamente decididos que íbamos a perder el año, porque el barco, bueno, tuvo problemas y la fecha que nos habían dado para regresar estaba 15 días o 20 días atrasado. Todo esto porque una de las circunstancias era que llegábamos a Ciudad del Cabo a aprovisionarnos, y de ahí venía la travesía de atravesar el Atlántico de nuevo. Pero coincidió con el bloqueo por el apartheid que hizo Estados Unidos, por lo tanto el barco se paró frente a Ciudad del Cabo, pero no podíamos desembarcar ni hacer agua ni ninguna cosa. Entonces, bueno, eso significó atraso en todo eso. Y el otro atraso fue las tempestades que tuvimos para cruzar el Mar de Drake. Entonces llegamos prácticamente 2 semanas más tarde del permiso que nos habían dado. Entonces, bueno, llegamos con la cola entre las piernas a hablar con Enrique de Tiñín, que era el director de la escuela, a preguntarle si nos podían dar algunas facilidades para matricularnos, etc. Ya habían pasado varios de los controles, etc. Y de Tiñín, con su risa sarcástica, nos dice: bueno, podríamos pensarlo, pero esto es con condiciones. Y lleva una condición que si lo aceptan, bueno, y si no, repiten el año. Y la condición era que entráramos Lautaro y yo a trabajar como ayudantes de investigación con Sina Lomnitz en el Instituto de Geofísica y Sismología. O sea, me estaban obligando a algo que era el deseo mío prácticamente desde niño. Bueno, y así entramos a fines de abril del 59, en que en ese momento era Lomnitz, la secretaria que era Luisa Luco, Ariel Ferrada, y en el taller Lederman, y ni siquiera estaba todavía Carlos Riquelme, creo. Y de ahí empezó al Lomnitz, ya el rector, que era Gómez Milla, le dio una cantidad de presupuesto y empezamos a crecer. Pero entonces, Y él presentó.
Oye, pero ¿Sí? entonces significa que hasta ese momento, básicamente estaba Sina Lomnitz solo. Sina Lomnic, en que la secretaria y la administradora era doña Luisa Luco. Doña Luisa Luco era una señora que la característica principal que tenía era que, bueno, en esa época ya tendría 60 y algo, o 50 y algo, no mide bien la edad, pero su principal virtud era que había sido y era la amante de el Tata Lira, Gustavo Lira Manso, que Ex, había sido decano, ex rector de la universidad. que fue rector y Había sido decano 2 veces. Pero Entonces, entonces bueno, fue el decano el que la impuso como secretaria, digamos. mira, no sé en qué momento entró, pero era intocable. Oye, ¿se acuerda Ella Alfredo tenía, Eisenberg? ¿Se acuerda que pasaba el auto a buscarla? El auto del exacto. decano. No, era el auto ya no era decano. Ah, ya, pero Era el auto de él con chofer y todo, un claro, auto muy lo grande. pasaba a buscar. Que ella era la única que no podía, salíamos a las 5 en punto, estaba el auto esperándola en la puerta. Así que era la única persona que no podía quedarse un minuto más. Y bueno, era eh, no muy eficiente, para decirlo menos. Y a Sina Lomnitz, es otra anécdota importante, se le ocurrió contratar a una secretaria que tenía que ser bilingüe. Entonces puso un aviso en el periódico y contrató, bueno, llegó una señora y Sina hablaba perfectamente inglés, francés y alemán. Y la entrevistó, era una holandesa, la Brunilda van Oort, la contrató entrevistándola en inglés y en alemán, que era lo que él usaba en su correspondencia. Pero no se le ocurrió hacerle hablar castellano o español. Bueno, y estuvo creo que un año trabajando ahí. Era extremadamente eficiente, pero cuando contestaba el teléfono era hablaba un castellano horroroso. Entonces, bueno, duró un año. Era un personaje increíble. Debe haber tenido más de 50 años. Era una esquiadora. O sea, todos los fines de semana lo pasaba en la nieve. Yo era fanático del esquí, sí que me la conseguía por allá. Y tenía una cantidad de cosas muy simpáticas, pero era imposible que siguiera ahí. Ah, perdón, la gran metida de pata por su eficiencia fue que en ese momento empezamos a utilizar, ya había llegado el computador, el Standard Electric, y empezamos a pasar los datos a tarjetas perforadas de esas IBM. Y en las vacaciones, ella no encontró nada mejor que seguir perforando y encontró, según ella, errores en las tarjetas. Y las perforó, todo lo que habíamos hecho, lo hizo de nuevo y todo estaba malo lo que ella hizo. Bueno, fue tal el desastre que el Omni decidió terminar el contrato con él. Y ahí entró Beatriz Gavilán. Está en la lista. Eh, ¿Perdón? Está en la lista. Sí, Sí, Beatriz sí. Gavilán, claro, claro. Que fue realmente un personaje en geofísica porque Lautaro estaba perdidamente enamorado de ella. Y el otro fue Peter Wegner. Pero Había entonces una, Gavilán era más joven que la bueno, anterior. era una niñita recién salida del colegio. Ah, Ella venía del Santiago College, en que había hecho un curso de secretariado
era súper eficiente, súper simpática, buena moza, pero tenía novio desde los 12 años, creo, con el cual se casó y todavía vive con él. Es mi comadre, por cierto. Oh, qué bien. Bueno, y ella, bueno, ella fue, no sé, ahí puse los años porque se los pregunté a ella, Sí. pero bueno, fue una secretaria súper eficiente, hablaba perfecto inglés, etcétera. Ah, Eh, y de ahí empezó ya el departamento a crecer y el primero que desapareció era este personaje, el Ariel Ferrada, que el recuerdo que tengo de él, que era siempre impecable, pero él siempre hablaba que él vendía barcos, o sea, tenía unos sueños de grandeza increíbles. pero No era sé, pero era un auxiliar. eh, él, según él, era ingeniero, pero no tenía estudios de nada. Era parte de los delirios de grandeza que tenía. Ah, Bueno, y ahí empezó ya a crecer el departamento y conseguimos el espacio debajo de la Q10, y ahí nos ampliamos a ese espacio. Entonces, una pregunta, Enrique. Cuando el departamento se cambia a química, ¿se va completo o es que amplían un espacio adicional? no, se amplía, la dirección quedó al lado de física, Ah, ok. pero lo que era sismología y es decir, todo, ya había investigación, se trasladó allá debajo de química, y Lomnitz tenía una oficina pequeña también ahí y pasaba la mayor parte del tiempo. O sea, iba al otro lado solamente cuando tenía que entender cosas de la dirección. Porque la dirección se quedó en física. La dirección se quedó al lado de la F10 Ah, ok. por bastante tiempo. ¿Tú te acuerdas, Enrique, que en el edificio de química había una central de radio? Exacto. ¿Dónde Ahí estaba? instalamos la antena. Digo instalamos porque yo anduve metido arriba del techo también. eh, en la parte más alta del pabellón de química, una antena para las conexiones de radio. Originalmente era para la conexión con la Antártica, que ese año, el 61 debe haber sido, que a la universidad le dieron la base Gabriel González Videla, que se convirtió en una base científica. No me acuerdo qué año se firmó el Tratado Antártico, en que obligaba a los países a usar la Antártica como con fines científicos. Por lo tanto, Chile se obligó, estaba obligado y la Fuerza Aérea cedió eh, la base González Videla, pero la cedió parcialmente. Y esa base era la que quedaba en la isla de Decepción. Entonces, para comunicarse con la base, que tenía varias cosas, entre otras cosas, una de las importantes es la parte de meteorología, que ahí creo que se lanzaron los primeros globos sonda. Sí, pues no sé si tú alcanzaste a conocer a ese personaje que era un español, Manuel Puigcerver. Manuel Puigcerver, ¿Lo exacto. conociste? Sí, sí, mucho. Estuve además en su casa Ah, en Barcelona después. murió hace un par de años. Exacto, sí. Yo recibí la No, noticia, un discípulo de él me escribió cuando murió. Porque no, yo mira, seguí en yo contacto con tengo él. un recuerdo de él en particular porque cuando el año 71, no, sí, o no sé si más o después, no, en el 79 sacamos la revista Tralca. No sé si tú alguna vez la viste, una revista que duró como 3 o 4 años, se llamaba Tralca, Revista de Geofísica y Meteorología, que duró del 79 hasta el 84. ¿Ya? Y yo la dirigí en los primeros años. Y me acuerdo que mandamos una distribución masiva de la revista
Le mandamos a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, nos respondieron agradeciendo a la Biblioteca del Congreso, y el único suscriptor de la revista que pagó y mandó su plata fue don Manuel. Don Manuel. Mira, ponlo en en un marco eso, porque si alguna vez conocí a alguien más tacaño, como buen catalán, era Manuel Puigcerver. No, pero era una bellísima persona. Yo te digo, lo visité varias veces cuando iba a Barcelona en los años siguientes. Ah, mira. Y bueno, siempre guardé recuerdos fabulosos de él. Y bueno, la razón de la radio fue primero eso. Fueron dos motivos. Uno, la base antártica, que era la comunicación diaria para los datos meteorológicos y sismológicos. Y también se había hecho una reunión con los argentinos en Chile y habíamos acordado digamos, un intercambio de datos con la red de San Juan y Mendoza. Entonces la radio nos servía para eso y después servía para la conexión eh, con la sede norte, con Antofagasta. ¿Ya? Entonces, bueno, esa radio estaba instalada en un cuartucho en el último piso de química y tenía un mástil bastante alto con una antena rotatoria en la parte alta. Y de ahí se construyó, siguiendo la historia, se construyó el, el agregado que se hizo en el edificio central, en el lado derecho, mirando afuera, donde se construyeron unas oficinas para todo el departamento y eso se entregó, eh, creo que a mediados, por ahí no, casi a fines del 61. Debe haber sido octubre, noviembre del 61. No, perdón, junio, julio del 61. Y dentro de todas las cosas quedaron unas oficinas realmente espectaculares. Oye, yo trato de imaginarme dónde fue que se construyó eso, porque se intervino el edificio y se le agregó algo encima. Exacto, todo el costado derecho del edificio central, Sí, desde, digamos, la parte más alta, que es sí, donde está la caja escalera, hasta el borde que da Tupper. claro. eh, Pero sí, de eso donde se construyó, ahora no hay nada, ahora es techo. no, pues, se quemó todo. Claro, pero no, pero entonces significa que ese edificio por un tiempo estuvo asimétrico, tenía un lado más alto que el otro. Exacto, Ok, exacto. ya. Pero se había hecho como el edificio tiene como unas balaustradas al frente, desde la calle no se veía, Ah, ok, o se veía el techo nada más. ya, ya, Estaba, o sea, frente a las ventanas que daban a Bocher, había quedado como un pasillo, como un balcón, ya, precisamente para hacerlo más atrás, de modo que ya. no cambiara la vista ¿Y por externa. dónde se subía a ese espacio? Por la escalera central O sea, le hicieron una prolongación de la escalera entonces. había no, hay una oficina en el tercer piso. Ahí estaba la oficina de arquitectura naval, me acuerdo. Eso existía antes. Existía antes. Es que acuérdate que el edificio tiene al centro una parte más alta. Sí, claro, claro. Entonces, ahí hay una escalera que llega, no sé, me imagino que todavía existe. Y habían, no me acuerdo si una oficina o dos a cada lado. Ah, La que estaba al lado que se claro. construyó
matemática era la de arquitectura naval, que no me acuerdo quién era el profesor en eso, que tenía unos modelos bellísimos. Ah, y ahora empiezo a imaginarme, significa entonces cuando uno sube al segundo piso, él llega al segundo piso, dobla a la izquierda y hay una escalera de madera, una escalera con balustrada de madera, que sigue subiendo, Exacto, que en este momento exactamente. llega a un auditorio que hay arriba, que es el auditorio Gorbea, que está arriba, en la parte más alta. En ese nivel entonces estaba. En ese nivel, exacto. Ya. Bueno, y esas oficinas se usaron por 4 o 5 meses y la historia fue que instalaron un sistema de calefacción a parafina, que era la última chupada del mate en ese momento, pero que tenía unos calefactores a lo largo del pasillo y alguna de esas tuberías quedó con una rotura y el piso, debajo digamos, del piso del agregado, se llenó de parafina porque había un estanque muy grande y nadie se dio cuenta que estaba perdiendo, que se estaba perdiendo gasolina, o perdón, parafina, y en algún momento no se sabe si fue cortocircuito o un cigarrillo, nadie sabe lo que pasó, pero se incendió todo ese piso y con ello se perdió absolutamente todo. Pero dime una cosa, ¿cuánto tiempo pasó desde que se inauguró ese espacio hasta que se quemó? No más allá de máximo 5 meses. Ah, muy poco. O sea, recién estaban instalados ahí. Se quemó en diciembre y se deben haber cambiado empezando en julio, porque el cambio fue de a poco. Pero tú me dices, ¿diciembre de qué año? Diciembre del 61. 61. Espérate, que ahí tengo que compatibilizar con otra información. Cuando hablé con John Bannister me contó que él había pasado un año en la Antártica, Exacto. haciendo unas mediciones de, no me acuerdo qué es lo que era, Geomagnetismo. geomagnetismo era, Sí, geomagnetismo. Sí. y que todas esas observaciones que él logró reunir en ese año que estuvo en la Antártica se perdieron en el incendio del departamento. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue a la Antártica John Bannister? ¿Fue el 61 o el 62? 61. Porque 61. la base, los primeros que fueron, a ver, no, la base se inauguró en 61 y los que fueron de Cerega, Milton Contreras y Bannister, fueron 62, así que no se perdió ahí. Ah, está perdido, ¿eh? Entonces, No, que puede haber sido lo del año anterior, porque el año anterior sí hubo mediciones. ok, Había un magnetómetro instalado. ya. Pero entonces el incendio fue en diciembre del 61. Sí, sí, debe haber sido tipo 14 o Ya. 15 de diciembre. Seguro que si veo los diarios del Mercurio de la época voy a ver una referencia a incendio en la Escuela de Ingeniería. Seguro, Porque tiene seguro. que, tiene que haber sido grande el incendio. Tiene que haber sido. Bastante grande. Yo vi fotos después. O sea, yo no estaba, yo llegué al día siguiente del incendio. Ya. Yo andábamos en el viaje de estudio y te puedo decir por la fecha que llegamos, eh, el día que fue el incendio, porque fue el día anterior y el taxi o los que me fueron a esperar pasamos por Rocher y bueno, todavía estaban los bomberos, todavía estaban apagando los restos arriba, la humareda seguía. Ya. Y Eh, ahí se perdió una cosa importante que es toda la colección de sismogramas que había desde 1906 chuta. y que se había hecho una sala especial para que no le entraran hongos, en fin, se habían cuidado todas las cosas. Y lo que más siento es que, bueno, en mi oficina
que era la primera entrando a la izquierda, estaba toda la colección de fotos y todo lo que habíamos recopilado en el terremoto del 60. Y lo más importante es que en el depósito ese que estaba bajo química había conseguido el primer sismógrafo que había traído Montecillo de Valor a Chile, que estaba, digamos, relativamente bien, pero antes de irme de viaje se lo había dejado a Jorge Lederman para que lo restauraran. Y ahí restaurarlo era hacer algunas pequeñas piezas que faltaba, colocarle los vidrios biselados que tenía, ya estaban rotos, en fin, y barnizarlo, porque era la base de madera. Bueno, hicieron un trabajo, según dicen, maravilloso, y me lo colocaron, lo terminaron los días antes de que yo llegara, y me lo colocaron encima del escritorio para que fuera la primera cosa que yo viera cuando llegué a la oficina. Bueno, ahí quedó, que era una pieza de museo extraordinaria. Oye, Yo le mandé a Sergio Barriento en algún momento fotos que conseguí en internet del mismo equipo en otros países, digamos. ya. ¿Tú te recuerdas cuánto tiempo pasó desde el incendio hasta que se habilitaron las nuevas dependencias en Blanco 2085? Mira, no sería ni un mes, porque, o sea, ese edificio era de Enrique Marchetti, ¿ya? Que vivía una cuadra más adentro, un arquitecto, Sí. y el hijo estudiaba ingeniería y era muy amigo mío. Entonces, por él, logramos de que antes que terminara todo el proceso de compra, se pudiera instalar de nuevo el instituto o el departamento, y prácticamente nos instalamos, o sea, no quedó nada. Así que todos los escritorios, sillas, absolutamente todo fue nuevo. Oye, pero ese edificio, que eran 2 bloques, estaba habitado. No, pues ya lo tenía en venta. Ah, ok. Porque yo recuerdo que, ¿recuerdan los dueños, no los dueños, pero los que regentaban el café universitario? De la esquina, o sea, el que Sí, está de al la otro esquina, lado. el de la esquina. Era No, un señor gordo y su esposa que llevaban ese restaurante. Era un café universitario de la esquina. Porque ellos se acordaban de que ellos habían vivido ahí. Que sí, sí, o sea, habían vivido en te ese. digo, yo no conocí ese edificio, conocí un departamento de ahí porque Marchetti, o sea, el dueño, vivía en el apartamento, en el segundo piso de adentro, Ah, del ok, segundo. sí, eh, Mientras estaban, el hijo entró a la escuela, venía un año más abajo, y yo en algún momento lo visité. Pero él compró una casa en una cuadra más arriba, una casa más grande, y se cambió. Entonces, de ahí vino el hecho de, yo no sé si él lo sacó por herencia o cómo, pero de ahí empezó el proceso de desocuparlo para poderlo vender. Y el ah, momento que lo compró la facultad estaba eh, vacío, ya vacío. Es decir, quedaban cosas, pero no estaba habitado por nadie. ya. ¿Tú te acuerdas si en el momento cuando se compró ese departamento, cómo era detrás del edificio interior? ¿Había una especie de espacio de estacionamiento de auto? O sea, no, había un patio intermedio Sí, me acuerdo de que eso. tenía jardín Sí, y había un patio final claro.
que fue donde se construyó primero una estructura de 2 pisos, en que abajo estaba el taller mecánico y Ah, arriba, y arriba el taller de electrónica. ok, yo pensé que ese edificio, eso estaba desde un principio, se construyó entonces. Se construyó para el Ah, momento que se compró. ok, ya. Ok. Y después fue años que yo vi que compraron o alquilaron al lado y se pasaba de ahí a donde al lado había un taller mecánico. Se hizo una puerta, de acuerdo, se hizo una puerta, Exacto. se rompió la pandereta, se puso una puerta. Y ahí se instaló Y la después, biblioteca. y después el patio se cubrió. Eso ya Claro, tiene que haber sido después del 67 porque yo ya no estaba. y el 71, ya, yo cuando entré, el 71 ya estaba cubierto. Este inicio de la sismología no lo sabe nadie. ¿No? Yo creo que pregunta a los actuales integrantes del departamento, nadie tiene idea de eso. Yo tengo, o sea, he escrito varias cosas de tipo anécdota, pero aisladas. Eh, alguna cosa incluso la publiqué en esto de 100 palabras, Ah, ese con, Santiago en 100 palabras o Bochef en 100 no, palabras. lo de la facultad, lo de la facultad. claro, O, sí, Sí, no me Bochef acuerdo cómo se en 100 llama. Bueno, ahí publiqué cosas de, digamos, anécdotas insólitos de lo que ocurría y tienen que ver con el departamento. O sea, no con sismología. Te digo, en ese momento, en esos años, realmente nos estábamos asignados a una tarea. Pero, te digo, yo trabajaba en meteorología cuando teníamos que preparar hidrógeno para lanzar los globos, hacíamos turnos, o sea, no había una separación de actividades. claro. Éramos choferes, éramos, bueno, no había había una mística increíble. Y una de las cosas que eh, a mí, por curiosidad personal, me gustaría saber cuál fue el futuro bueno, ahora ya pasado, de lo que se hizo en instrumentación. O sea, por ejemplo, ¿qué pasó con esos acelerógrafos que se construyeron allá, que todos se instalaron? ¿Qué pasó con los sismómetros? ¿Qué pasó con los equipos que donaron los rusos, por ejemplo, que eran bastante buenos? Eh, en fin, ¿qué pasó con las estaciones de la red mundial que se instalaron en Antofagasta, Peldehue y Cerro Sombrero? ¿Qué pasó con la estación de Isla de Pascua? Después Sí. del terremoto, me tocó instalar una estación temporal de una que mandaron los japoneses en la base aérea de Puerto Montt. No era el Tepual, no me acuerdo cómo se llamaba, porque el Tepual era posterior. Y justo yo estaba alojado en las instalaciones de la mar. Justo el día que ya empezó a funcionar, hubo una réplica bastante fuerte del terremoto. Y el jefe de la base me hizo salir con todo, que sacara la estación y de todo, que era la culpable de que hubiera habido ese terremoto. Oh, A ese grado la Bueno, ignorancia. no, hay, digamos, de eso te puedo contar. Mateo Dragisevich, no, que era Otro gran, otro gran de personaje. un gran personaje, él se vino otro buque oceanográfico que paró en Callao y a él se le mandó porque se iba a hacer gravimetría. Y resulta que en el Callao le hacen una entrevista en el periódico y a él se le ocurre decir de que, bueno, de que la zona sísmica y que así como en Chile había, Perú también, y que podía haber un terremoto en cualquier momento. Esto era el 65, 66. Bueno,
los cachacos, como se le dice a los policías en Perú, Sí. lo metieron preso porque estaba pronosticando terremotos para Perú. Hubo que hacer gestiones a través de la embajada para que lo soltaran.